Vamos a dialogar y darle la bienvenida también a Matías Bagnato del Observatorio de Víctimas de Delitos. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Buen día, Bien, gracias por bien. llamar. Gracias a vos por atendernos, Matías, como siempre. Bueno, una importante inquietud realmente nos mueve a que estemos otra vez en contacto contigo, siempre recordando la gran problemática que hay en la Argentina en materia de inseguridad y realmente algo que nos sorprendió en las últimas horas, que seguramente vos me podrás dar alguna aclaración o mayor información sobre el tema de la decisión de Garrigós, que es la directora del Servicio Penitenciario, que de alguna manera está facilitando, dicen, la liberación de presos en la Argentina, ¿no? A ver, contanos un poquito cómo es este tema, Matías. Sí, la verdad que fue una resolución de que nos llamó poderosamente la atención. Ujú. Bueno, a ver, nos enteramos ahora, esta resolución la tomó en abril. Eso fue Sí, primero lo que nos llamó la atención, que nos enteramos bastante más tarde. claro. Para no hacerlo muy técnico, Ujú. para que la gente lo comprenda bien cuál es la gravedad A de ver, esta disposición, sí. cuando una persona es condenada en un juicio oral, Ujú. tiene que empezar a cumplir esa condena, las causas pasan a lo que se llama juzgados de ejecución penal, que son los Sí. jueces Ujú. que tienen que verificar el cumplimiento de la condena y son los que después deciden, y siempre son los que están cuestionados en los medios de comunicación, Sí. cuando tienen que otorgar la libertad condicional, la salida Ujú. transitoria o cuando Claro. dejan salir a un detenido de la cárcel. Cuando el juez, cuando el condenado pide ser incorporado en estos beneficios, el juez lo que hace es pide al servicio penitenciario, Sí. por intermedio del grupo interdisciplinario de cada penal, una serie de estudios que le hacen a esta persona para ver si está en condiciones o no de ser resociabilizada. Ajá. ¿Qué significa esos estudios? Psicólogos, psiquiatras, además de evaluar, ¿viste? Lo que muchas veces uno escucha, tenía conducta 10, bueno, además de eso hay varias charlas que tienen con psiquiatras, Ujú. en lo cual se evalúa si la persona, bueno, cuál es su temperamento, su postura frente al delito que cometió, si recapacitó, cuál es su sentimiento hacia la víctima, Sí, sí. si pudo comprender y elaborar el daño que causó. Claro. Bueno, esto es lo que ahora Garrigós sacó de circulación. Ujú. Dijo que no se les puede preguntar más su postura frente al delito, qué piensan de la víctima, Ujú. si recapacitó sobre el acto que cometió. O sea, imagínense lo que les estoy diciendo. O sea, Una locura total, ¿no? Ahora, es una en qué locura se basa esta total. mujer para tomar esta decisión inconsulta, ¿no? ¿No tendría que haber intervenido ahí el Congreso de la Nación alguna buena vez en la vida, que los muchachos empiecen a controlar y a ver estas cosas graves que están pasando en la República? ¿Qué es lo que está pasando con este tema realmente de la liberación y el desatino que tienen muchos funcionarios que dicen y hacen cualquier barbaridad, la llevan a la práctica y desde el propio gobierno central nadie dice nada, todos se callan la boca como apañando y avalando estas atrocidades que tiene el Estado argentino producto de la inoperatividad que tienen los funcionarios de la República, no solamente los funcionarios, sino también muchos jueces, muchos funcionarios del ala judicial que tendrían que haber salido a ver, ¿qué pasa, señora, con este tema? ¿Por qué A ver, dice esto? ¿Por qué hace yo esto? yo siempre, yo tengo una visión sobre esto. A A ver, ver, yo siempre hablo de un Estado ausente. Cuando me refiero a un Estado, totalmente, justamente claro. hablo de los tres poderes, ¿no? Del Ujú. legislativo, Sí. del judicial y del ejecutivo. Ajá. Por esto que vos bien decís. O sea, esta decisión que toma esta señora, Ujú. al ser la directora del servicio penitenciario, depende del Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, por ejemplo, Ujú. en esta situación, acá nadie del Ejecutivo dijo absolutamente nada. Claro, como que el propio Está dialogando listo. presidente, la vicepresidenta y todo el gabinete nacional avalan estas pavadas, estas locuras que cometen algunos funcionarios que son totalmente irresponsables y que no están a Sí. las alturas graves de la circunstancia de tremenda inseguridad que tiene la Argentina, porque evidentemente que salga a decir esto y que todo se calle en la boca, la verdad que sorprende, ¿no? O sea, más problemas de lo que tenemos, más inseguridad de la que existe, lo hemos No, visto la en lo que ha realidad, pasado, ¿no? Ujú. perdón que te interrumpa, pero Decime. la realidad es que Sí. con esto, con estas determinaciones y todo, Ajá. uno una vez más ve lo distante que están del pueblo, como vos Claro. decís, ¿no? De la realidad que vive el ciudadano de a pie. Ujú. O sea, ellos viven en un mundo paralelo en el cual lo único que hacen es sostener un tema ideológico, porque esta es una realidad también. Todas estas determinaciones, si vos ves, tienen el acento ideológico arriba. O Ya. sea, ¿a qué me refiero? Vamos a ser bien gráficos. Todos sabemos la teoría que durante muchísimos años, décadas, te diría, viene aplicando el doctor Zaffaroni desde las universidades de Derecho, ¿no? Ujú. Esto de
o sea, justificar el delito bajo cualquier costo, no creer en la pena, Claro. lo que se Una llama... locura total, ¿no? Una vergüenza. Yo lo aprendí, te digo, porque a mí me costó, Sí, me imagino. a lo largo de tantos años de lucha, y tantas palabras y tantas cosas, pues yo siempre Ujú. digo lo mismo. ¿Te imaginas que ningún ciudadano de a pie que tiene la suerte de que no le maten un ser querido sabe de leyes o va leyendo el Sí, Código ¿qué te Penal? parece? Hay un montón de cosas que uno desconoce, Y sí. términos, y cuando uno empieza a tomar conciencia de esto, que uno lo aprende a las trompadas, desgraciadamente, Ujú. uno ve cómo la justicia y el Estado, como hablamos, va por un camino completamente distinto Qué bárbaro. a el sentido común que espera un ciudadano como respuesta por parte del Estado y de la justicia, ¿no? Esto de el argumento que utiliza esta señora ahora para quitar esto que te comentaba es que se estigmatiza al detenido. O sea, vos fijate la barbaridad Una que te locura estoy total. diciendo. Claro. Sí, sí. O sea, ahora yo Fuera me pregunto de la cómo esta realidad. señora puede evaluar o cómo va a evaluar un juez si una persona está en condiciones de ser reinsertada, si no sabemos si está arrepentido de lo que hizo, Claro. si es consciente del daño que causó y sobre todo, que es la parte que a mí particularmente me preocupa, y perdón que sea autorreferencial por mi situación particular, pero en mi caso creo que es muy emblemático y muy gráfico Ujú. de que no es solamente un tema de pedido de justicia de la víctima. A mí, el asesino de mi familia, ya dijo abiertamente que me quiere matar como al resto de mi familia. Ujú. Entonces, la herramienta que utilizó el juez para negarle la libertad fue esto que te estoy diciendo. En los estudios saltó esa ira que tiene hacia mi persona, y como el juez lo considera que es un peligro latente para mí, Ujú. justamente no lo dejó salir y no le otorgó la Claro. libertad condicional. Ahora, sin esta herramienta, decime el juez de dónde se agarra. Claro. Bueno, pero menos mal que dentro de todo vos tuviste, mira, paradójicamente, la suerte de tener un juez consciente que ha tomado una decisión razonable, acorde a la realidad de lo que se vive. Porque hay otros que no hacen justamente lo que tienen que hacer, ¿no? Se prestan a este juego donde está metida la política, ¿viste? La presión, y eso Claro. también es Bueno, gravísimo, ¿no? pero también hay algo que sigo con lo mismo que les venía contando, que es la parte que uno desconoce. Desgraciadamente el familiar de víctima no tiene que lidiar con un solo juez. Claro. O sea, vos mirá lo que yo vivo hace 10 años. Hmm. Ante cada pedido de libertad que hace el asesino de mi familia, Sí. primero decide el fiscal y el juez. Ajá. Una vez que ellos, llegan a la conclusión de que no puede salir por lo que estamos hablando, Sí. el abogado de él lo que hace es apelar la decisión de ellos. Claro. Entonces, al apelar, el juez está obligado a elevarlo a un tribunal superior, que es lo que conocemos como Cámara de Casación. Sí. Ahí tenés que esperar a ver qué sala te toca, qué 3 jueces te tocan, y ahí ver cuál es la resolución. Claro. Otra vez volver a ¿Entendés? vivir la misma película, ¿no? O sea, una continuidad. Claro, y una vez que, Qué vos bárbaro. fijate, y una vez que queda en firme lo que dice Cámara de Casación, ahí puede apelar y ir a la Corte Suprema. Entonces, imagínate lo que es el camino que uno tiene que pasar. No lidias con un juez. Claro. Y ahí es donde siempre tenés que depender a ver qué biblioteca lee el juez que te toca, para ver si es abolicionista, si es de la teoría de Zaffaroni o no. Claro. ¿Viste? Entonces es terriblemente revictimizante lo que uno como víctima tiene que pasar en este país para Es una poder vivir en tortura, paz, ¿no? claro, una tortura constante y permanente, ¿no? Constante, Claro. constante. ¿No ha habido ningún representante del ala política que en algún momento se haya sentado a charlar con ustedes, con la gente del observatorio, con las víctimas, para tratar de ver cómo se ordena debidamente la gente de la justicia, realmente el Poder Judicial? ¿No ha hecho un trabajo de campo durante todos estos años, Matías, que vos venís realmente transitando este tremendo dolor que has sufrido? Que en algún momento los haya llamado, no solamente a vos, sino a la inmensa cantidad de víctimas que tiene la Argentina, que no han encontrado una solución adecuada en todos estos años, décadas que han pasado, de decir, bueno, a ver cómo hacemos para poder ordenar, sentémonos a ver las bases como para restablecer esta cuestión que es realmente muy seria y que cada vez genera más víctimas. Mira, yo después de tantos años de lucha llegué a la conclusión de que obviamente a los políticos estos temas no les suma, no es lo políticamente correcto para ellos hablar de cárceles, de delitos. Ajá. Obviamente que para ellos es mucho más fructífero inaugurar una escuela y un hospital que una cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Estos temas, desgraciadamente, ellos los tratan, yo siempre digo, espasmódicamente, ¿no? Sí. Un caso que impacta en los medios de comunicación, ahí que impacta en la sociedad,
ahí vemos que durante 2 semanas vemos a toda la dirigencia política, vemos legisladores presentando proyectos, se arman los grandes debates. Como ver, para hacerlo bien gráfico, ¿cuántos años hace que venimos debatiendo qué hacer con los menores que matan? Claro. Hace años. Se presentan los proyectos, después pierden estado parlamentario y quedan al nuevo crimen que impacte en los medios, y ahí otra vez dicen qué hacemos con los menores que matan, y así venimos hace décadas. La realidad es lo que te digo, yo he tenido la posibilidad durante todos estos años de lucha de hablar con ministros, con legisladores, hasta con presidentes. Hemos logrado algunos avances, como la ley de víctimas durante la gestión anterior. Encontrás que hay veces, no sé, yo esto lo tengo que decir, el doctor Garabano, cuando estaba en el Ministerio de Justicia, siempre ha demostrado tener como una empatía a estos temas. De hecho, ahí es cuando logramos sacar la ley de víctimas, se creó el observatorio. No sé, me parece que, pero vuelvo a repetirlo, yo no me gusta hacerlo un tema partidario porque tampoco lo siento así. Yo siempre lucho contra eso porque me parece que en estos temas, desde mi punto de vista no tendría que existir una grieta. O sea, un delincuente cuando va a matar o va a violar a su víctima, no le pregunta antes a quién votó, si a Cristina o a Macri. O sea, la mata directamente. Entonces, por eso insisto que tenemos que tener verdaderamente una política de Estado que trascienda gobiernos de turno y que no cada 4 años estar debatiendo qué es víctima y qué es victimario. Eso yo creo que es el gran problema que tenemos desde ahí para abajo, ¿no? Porque desgraciadamente vos donde mires no funciona. Un servicio penitenciario que no funciona, un patronato deliberado que son los que tienen que controlar a los presos cuando sale, que no funciona, las cárceles que son terribles, no son lugares para resociabilizar, sino todo lo contrario, son facultades de delincuencia. Entonces, es todo un sistema que, perdón la palabra, pero está podrido y que hay que empezar a trabajarlo con políticas, como te digo, de Estado que trasciendan, que duren. Pero bueno, hasta el día de hoy, desgraciadamente no lo vemos. Vos fijate lo que pasó con las Taser en su momento, viste que por eso insisto en un tema ideológico. Cuando asumió Sabrina Frederick, vos fijate que lo primero que hizo fue derogar el tema de las Taser, pero simplemente no por un tema que habían estudiado con una razón, simplemente la razón fue porque lo había hecho Patricia Bullrich, nada más, un tema ideológico y partidario, ¿me entendés? Cada gobierno que asume viene con un librito diferente y en vez de mejorar lo que ya se había hecho, lo van empeorando, descartan todo, es la ¿no? Parte, ese es el problema. Por eso te digo lo que te estaba planteando, o sea, explícame. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que esto pasa por esto que venimos hablando durante toda la nota, al estar tan distantes de la realidad que vive la gente, porque te puedo asegurar que todas estas teorías son muy fáciles de aplicar cuando el dolor es ajeno y los muertos son ajenos. Ahí está, Porque si alguno de ellos tuviera en un cementerio como nosotros, a un hijo, un padre, un hermano, te puedo asegurar que la parte ideológica desaparece en un segundo. Y pensarían como nosotros en que tienen que estar detenidos, que tiene que haber un castigo, que no puede ser gratis matar, como es en la Argentina. Pero bueno, nada, es un laburo que va a llevar su tiempo. Yo no te voy a mentir, hay veces que digo, viste, me da ganas de largar todo y decir, viste, no vale la pena porque no se va a conseguir nada. Después hay veces, como pasó con la ley de víctimas, que digo, bueno, también tengo que entender de lo que estamos hablando es un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma no se da de un momento para otro, ¿no? Pero sí es muy desgastante y muy doloroso, porque cada familia que vos ves destruida, como fue esta semana la de Roberto, el kiosquero, o lo del chico que era, viste, en la panadería, o sea, vos ves cada caso que vos decís, y siempre vos fijate que es lo mismo, se repite lo mismo, siempre con antecedentes. Eso es lo triste. Siempre hubo un juez que lo liberó, ¿viste? Entonces... claro, y después un poco como que salen a victimizarse, ¿no? O mandan, por ejemplo, no sé, 1.200, 1.500 efectivos a custodiar una plaza, un municipio, cuando la gente realmente se pregunta por qué no lo mandan durante
la semana para controlar justamente la gran cantidad de zonas liberadas que hay, ¿no? O sea, eso te da una prueba clara de lo vergonzoso que son los funcionarios. O sea, Magario, que está en la provincia de Buenos Aires con Alce Kicillof, manda a cuidar a un intendente impresentable que se gastó millones de pesos indebidos en un recital con la princesita para mostrarse él, para hacer campaña política, y no cuida a sus vecinos, libera la zona, como pasa en un montón de distritos. Entonces, ahí a mí lo que me indigna más, claro, perdóname dice, la pero la expresión, pucha, ¿no? ¿no? Sí. ¿Cómo, perdóname la expresión que voy a utilizar, Decí lo ¿no? que te parezca, Pero o sea, total libertad. te Sí. tenés que cagar tanto en el dolor del ciudadano, ¿no? Porque la verdad que yo lo primero que pensé ayer, cuando vi semejante operativo de cómo se siente hoy los hijos de Roberto, que no hubo un solo policía para cuidarlo, y ahora ves semejante, o sea, creo que nunca en la matanza... Nos toman de boludos, nos toman de pelotudos, ese es el tema. Ahí está el problema, nos toman de idiotas a los ciudadanos, ¿viste? Ese es el grave problema que hay. La verdad que ahí es cuando uno, ¿viste? Decís, bueno, evidentemente se cagan en todo, no les interesa lo más mínimo. Carajo, exactamente. Viste, perdón los términos que utilizamos, pero no hay otra manera. Perdón nada, o sea, es la realidad, es la triste realidad que vivimos. O sea, que son unos sinvergüenzas, una manga de estafadores que avalan a los chorros, a los asesinos, a los delincuentes, en vez de cuidar a la gente, que son los que están sacrificándose por todos lados para poder pagar los impuestos, para bancar a esta manga de sinvergüenzas, atorrantes, inoperantes, que llegan al gobierno prometiendo una cosa que después no hacen y terminan avalando cosas que realmente son realmente increíbles, son vergonzosas. Entonces hay que decir las cosas como son, ¿viste? Terminemos, saquémonos la careta. Es que yo digo lo mismo que vos, me parece que hay que terminar con tanta hipocresía en nuestro país, porque yo te digo la verdad, yo eso se lo cuento siempre a mis amigos, yo salgo a la calle y te juro por la memoria de mi familia, no hay una sola persona que a mí me dice, a mí me pasa lo que te pasó a vos, yo voy y lo mato. Ahora, sin embargo, vos ves a alguien en los medios de comunicación hablar de la baja imputabilidad y todo, y automáticamente te tildan de facho, de que eres mano dura. Entonces, es tan hipócrita. Porque los turros son ellos, los turros son ellos que utilizan el dolor de la gente, el drama que tiene la gente, para un voto, para ver cómo se meten dentro del poder, para ver cómo chorean, cómo liberan a los asesinos, ¿no? Y porque viven con custodia, y porque, vuelvo a repetírtelo, y porque no tienen en un cementerio a su hijo, porque yo te puedo asegurar que si les matan a un hijo, ¿sabés cómo bajan la edad de imputabilidad de un día para el otro? Vos fijate que cuando quieren sacar, o por decreto, o quieren aprobar algo, un proyecto de ley, te lo aprueban en 24 horas. ¿Me entendés? Entonces, esa es la parte que a mí verdaderamente me indigna, pero también creo que como sociedad, y esto tengo que decirlo también, porque si hablamos de hipocresía, tenemos que ser también conscientes de que tenemos una culpa nosotros también. Por supuesto, porque ellos no llegan ahí solos, caminando. Entonces, tenemos que empezar a ver qué nos pasa a nosotros como sociedad, que avalamos estas cosas, que avalamos que esta gente llegue al poder, que viendo lo que vivimos a diario, yo entiendo que estos temas, y siempre lo digo, obviamente que es muy doloroso pensar que uno puede estar de este lado. Entonces, la verdad es que uno piensa que a tu hijo nunca lo van a matar, a tu hermano, a tu viejo, que esto le pasa al otro, que es lo que ves por la tele y a mí no me va a pasar, hasta que un día te toca y ahí se te viene todo el mundo encima y no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que hay que involucrarnos todos en estos temas, hay que tener una participación más activa y no esperar a ser víctima para estos temas repudiar el mundo, porque yo siempre digo lo mismo, yo lucho, pero esta lucha no va a hacer que mis viejos y mis hermanos vuelvan, no van a volver más. Yo trato, obviamente para mí, entiendo de que yo tengo la suerte de poder hablar con ustedes y como te venía contando con funcionarios, y entiendo que lo que yo viví y el dolor que tengo y la muerte de mi familia entera tiene que servir para vivir en un país más justo, para que a otro no le pase lo mismo. Por eso lucho. O sea, a mí no me va a cambiar. Desgraciadamente lo que vivo ya lo tengo de por vida. Pero entiendo que tiene que servir para algo. Pero solo no lo puedo hacer. Seguro. Por eso necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad, que tomen conciencia los ciudadanos de que tendrían que estar todos, tendría que haber estado mucha más gente en la convocatoria de las velas de ayer, justamente, ahí en este caso en La Matanza, como en todos los distritos que se producen este tipo de barbaridades, ¿no? Eso era que los ciudadanos tomen conciencia de eso.
Yo brevemente te voy a contar. Cuando nosotros hicimos la marcha para pelear por la ley de víctimas, Sí. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que se comprometa y venga el ciudadano que no le pasó nada? Ajá. Porque es lo que necesitamos para luchar por esta ley. Claro. Y el nombre, el lema que le pusimos a la marcha era para que no te pase. O sea, más claro, imposible. Claro. Fue una marcha que vino un montón de gente, pero el 90% eran todos familiares de víctimas. Claro. Y vos sabés que yo siempre cuento esta anécdota. Hubo un muy amigo mío, que lo adoro con toda el alma, como Sí. mi familia. Sí. El día ese me llamó y me dice, Mati, te llamo porque te quiero pedir perdón que no pude ir a la marcha, que no te pude acompañar. Y yo, la verdad, te juro, la respuesta mía fue, no me tenés que pedir perdón a mí. Que es lo que te estaba contando recién. Yo en la marcha esta no va a ser que mis viejos vuelvan. Yo estoy luchando para que a ustedes no les pase lo Ahí que me está. pasó a mí. Pediste perdón vos solo, para vos mismo, por no poder ir. Esto es lo que yo quiero que queden claros. Creo que tenemos que... lo que pasa es que, bueno, por eso digo que somos una sociedad espasmódica también. Sí. Reaccionamos ante un crimen que nos impacta, nos dura 2 días, vamos nos detrás de olvidamos. los acontecimientos, Matías. Lamentablemente es así. Por eso está bueno triste. esto que vos estás comentando, para un poco abrir la mente de la gente y concientizarnos de una buena vez que tenemos que salir todos a la calle a reclamar por nuestros derechos, por nuestras vidas. Vos fijate, lamentablemente lo que tenemos que hacer, pero es la única manera de poder hacernos escuchar de parte de estos funcionarios, de parte de la justicia, que es ciega, sorda y muda, ¿no? Porque estas cosas que tendrían que haber resuelto hace añares siguen dando vueltas y las siguen chicaneando, cuando realmente ellos también, como la propia sociedad, somos los culpables de que acontezcan estas barbaridades permanentemente, diariamente en el país. Terrible. Entonces, No, por eso te digo que, por eso que me parece importante remarcar esto en la nota, ¿no? Obviamente que los mayores responsables de todo esto es nuestra dirigencia política, es nuestro Estado, pero nosotros creo que como sociedad tenemos que empezar a hacer un poco de autocrítica y ver, mañana es un día muy importante, seguro. Creo que todos tenemos que pensar muy bien qué hacer, y bueno, de a poquito ir entre todos tratando de cambiar esta realidad que es muy triste, porque estamos hablando de manifestarnos para que no nos maten, ni más ni menos. No estamos hablando para ganar un poquito más. Estamos hablando de la vida, que es el bien más preciado. O sea, y de eso no se vuelve, ¿eh? De eso no se vuelve. Una vez que lo perdés para siempre. Y es muy muy terrible, y yo ojalá todas estas charlas que tengo como tengo hoy con vos, y tengo a diario con muchos colegas tuyos, sirva para que entre todos... digamos un basta verdaderamente, ¿no? O sea, y no esperen a tener a alguien en un cementerio como yo para reaccionar. Háganme caso, no esperen llegar a eso. Por eso siempre estamos aquí intentando escucharte y avalar estas cosas que se van dando, que a veces son muy tristes, pero está bueno de que la gente de la sociedad la conozca, se informe adecuadamente para saber realmente que tiene que actuar de otra manera, comprometerse realmente con hechos tan dolorosos y tan necesarios que necesita tener una república para evitar todos estos dramas que vivimos durante hace años. Te mando un gran abrazo, Matías, gracias. Igualmente a ustedes, y gracias por llamar. Te agradezco a vos realmente por la gentileza y por poder transmitir estas inquietudes realmente para concientizar a la sociedad. Un gran abrazo, y sabés que contás con nosotros para lo que necesites. Muchísimas gracias. Que Gracias, tengan buen fin de igualmente semana. para vos. Matías Bagnato, del Observatorio de Víctimas. Fíjense, escucharon ustedes con la claridad que él lo planteaba, porque ha padecido ya hace añares que tiene que estar transitando los tribunales de la Argentina para que justamente se pueda hacer justicia. Muy triste esto que vemos y escuchamos habitualmente en esta Argentina, en esta Argenlandia, que necesita recomponerse. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.